Muy buenas gente, bienvenidos un día más aquí al canal, bienvenidos a un videito en el que vamos a estar hablando de noticias bien fresquitas que han salido hoy de parte de Bandai. Son cositas que todo el mundo se esperaba, ¿vale? Ya anunciaron que venía una actualización de la banlist. Entonces, tenemos ya la información y la verdad es que, por una parte, hay información que nos esperábamos todos, yo creo. Luego, hay cositas que creo que la gente no se esperaba tanto, ya veremos por qué, ¿vale? Ya comentaré por qué. Y luego, sobre todo, creo que han llegado cosas buenas con esta banlist, pero que creo que llegan un poquito tarde ya, ¿vale? Y puede que sean hasta innecesarias hasta cierto punto, pero bueno, no me adelanto a los acontecimientos. Vamos primero a ver la banlist y luego os comento mis opiniones y demás. Pero antes de nada quería comentaros que disculpadme por no haber subido vídeos la semana pasada. Estuve de exámenes, estuve muy ocupado y básicamente no pude. Para futuras ocasiones, pues sencillamente dejaré vídeos grabados y los pondré ya para que se vayan subiendo en automático según vaya transcurriendo esa semana, que yo no pueda subirlos por el motivo que sea. Pero bueno, a partir de hoy el contenido será básicamente a un ritmo de mucho más constante, básicamente. Mi intención es en principio subir vídeo prácticamente casi todos los días de la semana, pero bueno, no quiero tampoco garantizar un mínimo de contenido semanal, simplemente que tendréis contenido con mucha más frecuencia y no obviamente vídeo semanal como he hecho ahora porque no me daba la vida para más. Vamos ahora con lo que nos concierne, vamos ahora con la banlist, ¿vale? Primero, vemos aquí ya los textos, pone en este juego, ¿vale? Un mazo usado en un torneo generalmente se permiten 4 copias de una carta con el mismo número de carta, ¿vale? Hay algunas excepciones y estas son las cartas baneadas y restringidas. Una carta está dividida en baneadas, esto está dividido en baneadas y restringidas. Una carta puede ser designada a baneada, donde no puedes llevar ninguna copia de esa carta en el deck, y luego están las cartas restringidas que solo puedes llevar una copia, ¿vale? Importante la aclaración que te ponen aquí, ¿por qué? Porque una carta puede ser muy poderosa, pero te la pueden limitar a una copia en el deck y ya está, ¿vale? Una copia de la misma carta con el mismo número. Si sois nuevos en el juego, importante, los artes alternativos son la misma carta, pero con otro arte y ya está. Entonces no podéis llevar, por ejemplo, una de la normal y una del arte alternativo. No, ¿vale? La carta, lo que importa es el número de la carta, no el arte. Y vamos ahora ya con lo importante, con el jugo del asunto, ¿vale? Primera carta restringida, Majin Buu de coste 5 SR. Hostia en toda la boca para los Majin Buu players, lo siento mucho por vosotros, esta definitivamente ha picado, ¿no? Es una carta que a mí me parecía muy fuerte, se podía prever que esta iba a ser una de las cartas que tocaran. Limitarla a 1 yo creo que ha sido lo correcto, porque como finisher el mazo creo que la necesita, pero creo que spamear a partir del turno de 5 energías o de 4 más el marker si vas segundo, cada turno spamear esto más algo más era un infierno, era horroroso. Entonces, que la limiten a 1 a mí me parece bastante bien. Vamos a leer por aquí abajo un poco el motivo y dice, tanto en el Majin Buu Evil como en el Majin Buu Evil de la SB, ¿vale? Que ya os adelanto que son el Butenks y el Buu chiquitito. Esta carta permitía a los jugadores alcanzar la victoria mucho más eficientemente que con otras cartas de coste 5. Para llevar el poder de esos decks más cercano a lo que sería un nivel justo, esta carta va a estar restringida. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Que esta carta es demasiado fuerte para cerrar partidas. Básicamente una carta de coste 5 con doble strike es lo habitual, ¿vale? Es lo normal. Estas cartas están presentes en todos los colores. Tenemos cartas genéricas de coste 5 que hacen algún efecto y tienen doble strike. Pero es que esta carta además te cagaba un bicho de coste 4, con lo cual esto hacía que fuera mucho más fuerte este Majin Buu, porque por 5 energías estabas teniendo un valor de hasta 9, ¿no? Y en muchos casos eso te estaba permitiendo pegar 3 golpes muy fuertes para acabar esa partida. O sea, perdón, 2 golpes muy fuertes que podían hacer hasta 3 de daño por el doble strike de esta carta. Entonces, ¿decisión acertada? En mi opinión, sí, completamente. Esta carta limitada a 1 me parece genial. Vamos con la siguiente carta y es este Majin Buu Kit de aquí, que también está restringido, ¿vale? Solo como aclaración, ya os adelanto que todas las cartas que vamos a ver hoy por algún motivo están restringidas, han decidido no jugársela mucho a banear algo, entonces
Vamos a ver, todas las cartas de hoy están restringidas, son 4 en total, ya pequeñito spoiler. Y pues bueno, vamos con este Majin Buu Kit de aquí, que básicamente lo han limitado a 1, como ya he dicho. Esta carta es un 330.000, 5.000 de combo, que tiene una permanente, que es que no puede ser switcheado a Active Mode durante la Charge Phase, pero a cambio tiene un Activate Main una vez por turno que le haces KO a uno de tus propias cartas, y si tu líder es Majin, le haces, lo switcheas a Active Mode. Entonces esta carta es básicamente un 330.000 que pegaba 2 veces, pero no solo eso, como las cartas de Majin Buu amarillas, muchas de ellas tienen efectos que se activan when KO'd. Esta carta podía triggerear esos efectos, podías hacerte KO a tus propias cartas para activar esos efectos de KO, lo cual la hacía doblemente peligrosa, porque por 3 teníamos un 30.000 que pegaba 2 veces y además estábamos activando nuestras propias habilidades when KO'd, que eso también estaba muy, pero que muy fuerte, porque por ejemplo podíamos pegar con el Buu de crítico, luego bajar este, pegar, matar el Buu de crítico y volver a pegar con este, y el Buu de crítico cagaba a un bicho de coste 4 when KO'd. O sea, se podían hacer ahí combinaciones muy peligrosas para el oponente, ¿no? Muy opresivas, sobre todo, como que nos daban mucha ventaja. Y vamos a ver el motivo oficial, ¿vale? Esta carta ha busteado, ¿no? Ha como hecho más poderoso significativamente el número de la eficiencia en los ataques de mid to late game, es decir, del medio de la partida al late game, para tanto los, bueno, de nuevo como antes, ¿no? Tanto para el Butenks, perdón, como para el Majin Buu chiquitillo. Para que el poder de, lo mismo que antes, ¿no? Para que estos mazos sean más justos, pues se ha equilibrado el poder de estas cartas. Pues bueno, básicamente es tal cual lo que ha dicho aquí, ¿no? Tenías demasiados ataques. Esta carta te ganaba 2 ataques por 3 de energía, y en un turno de 6 energías, que no era raro llegar con un Majin Buu, tú podías jugar, por ejemplo, el Majin Buu de 5, jugabas jugabas un cantrip, ¿no? De roba una carta, con esto pegabas de 30.000, lo volvías a enderezar matando el cantrip, o sea, el cantrip te generaba una carta en mano y encima lo podías hacer KO para jugar este bicho, o sea, para restandear este bicho, volvías a pegar y luego pegabas con el doble strike. Una barbaridad de combos, ¿vale? Básicamente esta carta, yo incluso creo que la hubiera baneado, creo que limitarla a 1 no está mal, obviamente, hará que el deck flojee, chochee ahí un poquillo más, pero sí que es verdad que yo esta carta la hubiera incluso baneado, pero repito, no me molesta que esté a 1 porque básicamente que me vengan ahora a la cabeza, Majin Buu no tiene maneras de recuperar cosas del cementerio, ¿no? No tiene cosas para recuperar del drop, así que esta carta, una vez la mates, te deshagas de ella, que es un 30.000 de poder. Puede que al principio de la partida te cueste un poquillo, pero bueno, para Cell, por ejemplo, esta carta es nada, el mismo turno que entra, pega 2 veces, sí, pero luego se muere, y para otros decks pues depende, ¿no? Pero bueno, creo que es bastante buena elección haberlo limitado a 1, que repito, yo la hubiera baneado directamente. Eso sí, si esta carta ahora, esta versión de la carta baja de precio gracias a que la limitan de 1, me voy a hacer con una de estas copias, pero vamos, enseguida. O sea, la copia que llevo en el deck será esta, sin lugar a dudas, en cuanto la vea baratilla. La siguiente carta que tenemos por aquí es el Cell de coste 5. Este Cell creo que ya lo dije en otro vídeo, no recuerdo si lo dije en otro vídeo, pero bueno, ya lo comenté con unos colegas, eso seguro que sí, que si tenían que tocar alguna carta del Cell tenía que ser esta, ¿vale? Esta carta es la carta de Cell que para mí era más burrada, básicamente, porque tú, con que te encontraras un solo Cell de 4, ya podías hacer la cadena infinitas veces, o sea, tantas veces como Cells de 5 te encontraras. ¿Por qué? Porque solo necesitabas un Cell de 4, porque cuando lo transformabas en este, te recuperabas el Cell de 4 del cementerio, con lo cual podías hacer, repito, tantas veces como te vieras este Cell de 5 la cadena. Entonces, vamos a ver, esta carta, ¿vale? Incrementaba enormemente la repetición de Repetitive Nature, vale, la repetición, o sea, la naturaleza repetitiva, perdón, que no me salía, del Cell de la manga booster, ¿no? De su gameplay, lo que resultó en hacer varias acciones fijas cada turno, para hacer que este deck esté más cerca de un nivel justo, vale, bueno, lo que nos han dicho aquí, esta línea, la verdad que para hacer el copia y pega se la podrían haber ahorrado en todas, ¿no? Pero bueno, básicamente nos dicen que esto hacía que la naturaleza del gameplay de Cell fuera como muy repetitiva, ¿no? Entonces, me parece bien, esta me parece completamente bien, de hecho, que la hayan limitado a 1 y no que la hayan baneado, me parece genial, porque vas a poder hacer la cadena una vez y recuperarte el Cell de 4 y ya pues depende, ¿no? Te ves otros Cells de 5 y tal, pero bueno, te gana ese turnito hasta que te puedes encontrar algún otro Cell de 4, que tampoco suele ser difícil, porque Cell justamente roba muchísimo y busca muchísimo, pero es que además esta carta tenía un when KO que hacía que devolvieras la Android de 18 del cementerio al campo.
campo, con lo cual o te generaba robo, o te buscaba o demás, y además, pues repito, ya tenías ese Android de 18 en el campo para poder evolucionar el siguiente turno otro Cell de 4. Esto hacía que pudiera repetir la cadena muchas veces, muy fácilmente además, sin perder recursos en mano prácticamente, con lo cual me parece genial que la hayan limitado. Ya cuando metieron el otro Cell, el Rare, en la Manga Booster 02 como reprint, ya me extrañó un poquito, ya dije, uy, ya arqueé la ceja, dije... Me parece que esto me huele a que van a tocar el otro Cell, pero bueno, efectivamente al final pues han tocado el Cell. Y nada, simplemente el hueco que deje este Cell lo llenará el otro Cell de 5, tanto el SR como el Rare. Supongo que se hará un split ahí, pero bueno, supongo que esos dos Cells se llevarán ahora mucho más que no este de aquí, porque básicamente solo vas a poder llevar una copia. Vaya tontería acabo de decir. Y ya por último tenemos el Self-Destruct. Esta carta pues se tenía que ir baneada. Todo el mundo apostaba por esta carta. Esta era más que obvia que se iba a ir baneada. Por una energía podías hacer KO a un 30.000 y encima robabas carta. O sea, esta carta no tenía ninguna clase de sentido. Tú podías, por ejemplo, pegar con este Cell, o si te lo había congelado un búho o alguna cosa así, podías destruirlo inmediatamente, y esto te devolvía un Android de 18 que te robaba o te buscaba, y encima podías jugar el Cell de 4 y volver a recuperar, y volver a jugar el Cell de 5 otra vez. O sea, no tenía ninguna clase de sentido. El Self-Destruct, aparte de que te habilitaba combos, porque sí, te pide destruirte algo propio, pero es que en el deck de Cell, destruirte algo propio, en muchas ocasiones, te generaba un beneficio, ¿vale? No era un coste, era, de hecho, un beneficio. Tenías maneras muy fáciles de sacar bichos en campo, como los Cell Junior gratuitamente, que no te suponía un problema matarlos, aunque fueran tus propias unidades. Y básicamente esto te hacía robar carta, triggereaba la habilidad Wayne KO del coste 5, triggereaba la habilidad del líder, ¿no? De removerte uno de tus propios androides del campo. Entonces, esta carta me parecía muy muy poderosa, a mí y a todos los jugadores. Básicamente era absurda poder quitar un 30.000 por una energía y encima obtener beneficio de ello. Y no, o sea, no solo obtener beneficio, sino es que no perdías nada en mano, no perdías ningún tipo de carta, porque esto se reemplazaba a sí mismo, y si encima te destruías, como digo, un Cell o algo, aún estabas ganando tamaño de mano. O sea, me parece que era demasiado poderosa esta carta. Lo que dice Bandai, esta carta era extremadamente poderosa, la habilidad que tenía para remover un rango muy amplio a low cost, ¿no? Es decir, a un bajo coste, mientras conservabas la mano. Pues lo que he dicho básicamente, o sea, podías, sin ningún tipo de coste en mano, pagando una energía, podías destruir algo del rival de coste, o sea, perdón, de poder 30.000 o menos. Era una auténtica salvajada. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Esta era la única carta, entonces voy a hablar un poquito de lo que es mi opinión así en general, ¿vale? Creo que las cartas que han tocado... A ver, primero, empecemos desde el principio. Creo que esta banlist llega tarde, eso es innegable. Hemos pasado por un meta absurdamente horrible, en mi opinión. El hecho de que tú hubieras los tops y únicamente hubiera dos mazos, en FB06 y la Manga Booster 1 solo existían dos mazos, que eran el Majin Buu y el Cell, y sus variantes, ¿no? Pues algún Android 18, algún Butenks. Sobre todo en mi tienda donde yo jugaba, ahí se veía muchísimo el Butenks, más que el Bu de 5. Pero es que me parece que llega demasiado tarde esta banlist. Es como, ya con el power creep que ha habido en FB07 y el power creep que se prevé que va a haber, perdón, en FB08, estos decks siguen estando muy fuertes y me parece que la banlist llega, o sea, está muy bien, no me malinterpretéis, pero creo que llega demasiado tarde, tío. O sea, ¿cuántos jugadores habrán dicho ya? Qué asco de meta de 2 expansiones, 3 si cuentas FB07, de los mismos dos decks dando por saco en uno y otro torneo. Entonces, esta banlist llega demasiado tarde, en mi opinión. Creo que deberían haberse puesto las pilas. Creo que en cuanto en el primer regional hubo un 50-50 entre Majin Buu y Cell, deberían haber dicho, oye, igual es que estos dos decks están demasiado rotos. Entonces, deberían haberlos tocado ahí, ¿no? Deberían haber tomado alguna acción en ese momento, pero bueno, por lo menos la han tomado, aunque haya sido tarde. Eso es lo primero que quería recalcar. Lo segundo, creo que han acertado. En el caso del Majin Buu, creo que el Majin Buu de 5, que lo hayan limitado a 1, es genial. Creo que es acertado completamente. Y el Majin Buu Kit, creo que deberían haber tocado también el de 4, ¿vale? Porque el Majin Buu Kit está bien, era muy opresivo. Creo que limitarlo a 1 está bien. Podrían haberlo incluso baneado. Pero el Majin Buu de 4, que te restea todo, y el Babidi, que te endereza un bicho al final del turno y todo el rollo, creo que son un problema también. Entonces, creo que Cell es el que más se va a ver afectado por estas dos cartas. Creo que Cell ya no va a tener el removal tan bestia que tenía.
va a ser fuerte igualmente, pero la cosa es que el Cell ya no va a tener esa consistencia limpiando mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora Cell se va a llevar en una versión sin tanta limpieza, un poquito más mid-range, un poquito tal, y ya como que no va a ser tan fuerte. Creo que Cell sí que se ha llevado un golpe más duro. Y Majin Buu, por el contrario, creo que simplemente va a ser un deck mucho más mid-range, mucho más enfocado en la defensa, ¿no? Como esos Majin Buus de 4, esos Babidis de coste 2 de la manga booster no los han tocado. Creo que ahora se llevarán, por ejemplo, los Majin Buu de Barrier para poder convertirlos en blocker con Barrier. Entonces, va a ser una build un poquito más defensiva. Esa es mi previsión, esa es mi opinión sobre cómo va a decantarse este Majin Buu, ya que no vas a poder llevarlo tan agro. Y el Cell creo que se va a llevar pues una versión un poquito más chapucera con lo que se pueda rellenar el hueco que van a dejar estos dos, porque vas a querer llevar una copia de cada, obviamente, vas a querer conservar esa copia que te dejan llevar, pero esas 3 copias sueltas que te quitan de las 2 cartas, esas 6 cartas en total del deck, creo que se van a repartir entre el Cell de coste 5 SR y el Cell de coste 5 Rare. Esa es mi opinión, pero bueno, también puedo estar equivocándome. Entonces, pues nada, esta ha sido la banlist. Estas han sido las noticias fresquitas que nos tenía guardadas Bandai. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Si estáis de acuerdo con mi opinión, dejármelo en comentarios. Si no, pues también, obviamente, de manera respetuosa siempre. Podéis decirme por ahí qué opináis respecto a la banlist. Y pues nada, nos vemos en otro vídeo, gente. Chao, chao.